Ok, buenas tardes. Vamos a realizar este video que ayude a entender un poquito lo que se tiene que hacer sobre este ejercicio de el proceso de autoevaluación que tenemos que hacer en el Sinvestad y más o menos lo que las coordinaciones tenemos que hacer. Entonces, bueno, lo primero es ver este correo que envió el arquitecto, donde vienen todos estos archivos PDF que tiene que ver con la información que nos piden, este archivo de Excel que también lo tenemos que llenar y este cuestionario que tenemos que llenar para que se pueda después juntar toda la información. Entonces, bueno, primero es la convocatoria. La convocatoria habla de qué se trata este ejercicio y bueno, aquí pues de manera breve, un poco lo más esencial es que tenemos que hablar de diferentes ámbitos que tenemos en nuestra institución o en los programas educativos, en nuestros programas de posgrado. Y estos ámbitos pues son lo que tiene que ver con los estudiantes, la formación de estudiantes. El segundo es la profesionalización de la docencia. eh, el tercero habla de las licenciaturas, entonces eso no aplica a nosotros. Después tenemos lo que ya aplica a nosotros, que es, por ejemplo, los programas de posgrado y la investigación. Y el quinto es de la institución en general como institución de educación superior. Entonces, cada uno de estos ámbitos se va a, digamos que a cotejar con cada uno de estos 7 criterios. Y estos criterios pues hablan de cuestiones como el compromiso con la responsabilidad social, ¿no? A lo mejor como nuestros estudiantes o los profesores o los programas pues tienen este criterio dentro de esos ámbitos, el criterio de la responsabilidad social. También se tiene que pues decir algo sobre la equidad social y de género, la inclusión, eh, que tiene que ver con, por ejemplo, lo de la equidad social y de género, pues luego vemos que tiene que ver con la inclusión, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Como ejemplo. O lo de la inclusión puede ser también de inclusión de grupos étnicos, eh, etcétera. Esto de la excelencia, pues como se indica, es de la excelencia, ¿no? De los programas, de los estudiantes, de los profesores, la vanguardia, ¿no? ¿Qué tan vanguardia es alguno de los ámbitos? La innovación social, ahorita también vamos a dar unas palabras claves, y esto de la interculturalidad. Entonces, estos ámbitos, junto con estos criterios, es lo que tiene que estar plasmado tanto en el archivo de Excel como en el cuestionario que nos mandaron. Entonces aquí algo pues que se puede resaltar es que pues tenemos que identificar aquí procesos de evaluación para cada uno de esos criterios en cada ámbito y de mejora continua. Entonces ese es más o menos los objetivos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la convocatoria. Se puede leer para ver pues más detalles. Eh, y uno, después de ver sobre la convocatoria, hay un archivo aquí que habla de los criterios, de criterios transversales, pues explica un poquito más de qué se trata todo esto de los criterios. Y aquí hay unos como mapas mentales. Bueno, primero hay un diagrama aquí que muestra cómo hay pues esta matriz donde por un lado están los ámbitos y por otro lado están cada uno de los criterios. Y bueno, para entender esto de los criterios, tener una idea, aquí hay una, pues no sé, como una lluvia de ideas o de palabras que da una idea. Entonces, por ejemplo, esto del compromiso social, compromiso con la responsabilidad social. Pues algo aquí, por ejemplo, que yo anoté es, por ejemplo, pues problemáticas, ¿no? Cómo resolver problemáticas o del ambiente, ¿no? Ahí cada departamento pues irá viendo cómo hay un compromiso con la responsabilidad social. Después, esto de la equidad de género, que yo vi en mi caso, por ejemplo, solidaridad o respeto, ¿verdad? Así en general. Después, esto de la inclusión, que
No, perdón, creo que me confundí. Sí, aquí en equidad social y de género, yo anoté esto de, por ejemplo, la inclusión de mujeres, ¿no? Equidad de género. O también el respeto en general de grupos, ¿no? Entonces, eso es, a eso se refiere. Después esto de inclusión, pues sí, ya palabras claves que a mí se me quedan es lo de solidaridad o lo de solidaridad o lo de etnia. Esto hay una palabra por aquí que habla de etnia. Entonces, a eso se refiere. Después, en excelencia, pues hay palabras claves como visión o meta, resultados, ¿verdad? Excelencia. Después, el otro criterio es el de vanguardia, que yo anotaría ahí innovación, pionero, ¿verdad? Son palabras claves. Después, esto de innovación social, pues, por ejemplo, digamos, a lo mejor hay algo que tiene que ver con cómo ayudar a una comunidad, ¿no? Nuestros programas o algún proyecto que tengamos, o cómo colaborar. Eh, por ejemplo, se me ocurre que aquí Sin Pies Niños podría estar incluido aquí, cosas así. Y después esto de interculturalidad, pues en general, pues la cultura, ¿no? Pues, si tenemos algún impacto en la cultura, respeto, diálogo, convivencia. Entonces, estos son palabras claves que ayudan a formar una idea de lo que nos están pidiendo. Entonces, este archivo habla de estos criterios y pues cómo están de alguna manera todos esos criterios interrelacionados con los ámbitos, ¿no? Como por ejemplo lo que mencionábamos de los estudiantes, de los profesores, los programas de posgrados, de investigación. Entonces por ahí va. Después hay otro archivo que es este de anexo técnico. Este de anexo técnico, mm, bueno, este archivo de anexo, pues un poquito explica, vuelve a explicar esto de los ámbitos que está acá abajo y de los criterios. Y habla de cómo toda esa información se va a integrar. Primero, pues se debe de identificar los procesos de evaluación y de mejora continua. Eh, por ejemplo, puede ser que tengamos estructuras o, bueno, elementos normativos más especificados o estrategias que se lleven a cabo, acciones o incluso mecanismos. Y aquí hay un comentario que habla de, pues hay cuestiones que están más definidas, o sea, procesos o mecanismos que están más definidos o más oficiales y otros que a lo mejor existen, eh, pero no cuentan con una estructura formal, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos el reglamento general, que es muy oficial, o la COPEI, pero a lo mejor cada departamento tiene seminarios o cosas que ayudan a medir estos criterios en cada ámbito, pero que son más locales o no tan oficiales.
Entonces, bueno, este archivo también habla, pues, cómo se va a integrar la información, un análisis que se tiene que hacer para tener conclusiones, etcétera. Eh, pero creo que el que puede ayudar más para los coordinadores es el archivo de los criterios generales. Y bueno, tenemos aquí el cuestionario, lo voy a abrir tantito. Este cuestionario que, bueno, primero habla de justamente estos archivos que ahorita fuimos platicando y después una serie de preguntas que tiene que ver con recaudar información para los diferentes ámbitos y los diferentes criterios. Y pues ustedes van a poder ver en estas preguntas cómo se está tratando de extraer información de algunos ámbitos y de algunos criterios. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué logros considera en sus programas? ¿Qué logros considera pues relevantes? Que tiene que ver con la formación de estudiantes, la docencia, el posgrado o el programa programas de investigación y tener en mente estos criterios, la responsabilidad social, la equidad social, la inclusión, la excelencia, la vanguardia, etcétera. Entonces, es lo que se debe tener en mente. Cada departamento pues puede tener diferentes mecanismos o ejercicios que se hagan para poder medir diferentes criterios en cada ámbito. Entonces, pues eso trata este cuestionario y me gustaría comentar más a detalle el archivo de Excel, que es el que, pues al principio puede ser un poquito, se puede ver largo, pero en realidad, pues hay información que sí se debe de recaudar con cuidado, hay otra que parece que es más directa. Pero miren, acá tengo mi archivo abierto y entonces tiene, este archivo de Excel tiene 20 indicadores. Lo bueno es que a las coordinaciones solo se le está pidiendo del 1 al 16. Del 17 al 20 no van a ser, no es necesario. Entonces, por ejemplo, veamos este primer indicador. Este primer indicador, del 1 al 4 tiene que ver con cuestiones de estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí van a ver cómo dice formación profesional y entonces, ¿qué pide este indicador? Pues dice aquí el número de programas por nivel educativo que han incorporado rasgos de los criterios. Entonces, por ejemplo, en mi programa, bueno, en nuestro departamento, pues como la mayoría, hay un programa de maestría y un programa de doctorado. Entonces ahí puse uno y uno. Y después aquí, bueno, ahorita estoy poniendo pensando que aquí hay varios programas, ¿cuáles de esos programas de maestría incorporan lo del compromiso social? Pues aquí puse uno, ¿no? El único que tenemos. Y del doctorado, pues también. Y así cada uno de estos criterios. Bueno, esto hay que, pues, platicarlo con el colegio. A lo mejor no todo es uno, pero bueno, ahí cada quien verá. Y al final, pues, se pone algún comentario. Por ejemplo, aquí yo puse, por el momento puse el programa de maestría tiene énfasis en la excelencia del pensamiento crítico y novedoso, ¿no? Como haciendo énfasis a este criterio de la excelencia, de la excelencia. O, por ejemplo, en esta parte de doctorado, pues el programa hace mucho énfasis en el desarrollo de investigación de vanguardia e impacto internacional. Entonces, bueno, esto lo pongo como ejemplo de mi programa y esto sería este indicador. Ahora, este indicador, hay una pestaña, la primera que dice indicaciones y definiciones. Entonces, primera pestaña, pues habla de cada uno de los indicadores que vamos a ver a continuación. Entonces, hay una pequeña explicación aquí que puede servir para ver a qué se refiere ese indicador. Entonces, si hay dudas, pues uno puede también ver esta pestaña de definiciones para apoyarse. Algo importante que pues tenemos que resaltar es, pues por favor, pues hay que llenarlo, aunque sea con ceros,
pero evitar poner esto de ND para que se pueda procesar toda la información y se generen las gráficas. Bueno, entonces eso fue indicador uno. Y por ejemplo, esto en indicador uno también hay algunos de estos indicadores tienen en la segunda pestaña ejemplos. Entonces, en la segunda pestaña que habla de ejemplos, está por este primer indicador. Y entonces, si uno tiene un poco de duda de a qué se refiere, aquí uno puede ir clarificando. Por ejemplo, esto de compromiso social, equidad de género, inclusión, excelencia. Yo ahorita pues un poquito fui mencionándolo, pero aquí ya hay cosas más concretas con las que nos podemos apoyar. Eh, y bueno, eso, entonces en esta pestaña de rasgos y ejemplos van a ver algunos indicadores, que por ejemplo va a ser el 1, el 6, 7, 12, 13, 14. Entonces, bueno, ahorita lo repetimos. Pero entonces, ya esto fue del indicador uno. Después está el indicador 2 que habla de también sigue con esto de estudiantes, pero ahora pregunta por el número de programas que cuentan con mecanismos. Entonces, pues que hay mecanismos para evaluar de manera sistemática, ¿no? Algún criterio. Entonces aquí, bueno, pues yo puse otra vez uno y uno porque solo tengo un programa de maestría, uno de doctorado, y aquí pues estos correspondientes unos si es el caso. Igual poner pues algún tipo de comentario, ¿no? Entonces, eso es el indicador 2, el indicador 3 el indicador 3 pide número de programas a nivel educativo que cuentan con tipos de evaluación. Pero entonces esto es, digamos, referente a lo que se contestó en el indicador 2. Entonces, pues en el indicador 2, yo contesté uno y uno. Entonces aquí, pues tengo que llenar, teniendo en cuenta eso que contesté en el indicador uno perdón, en indicador 2, pero entonces ahora habla de tres aspectos. De cada uno de estos criterios, habla de tres aspectos. Por ejemplo, si en el programa correspondiente o en los programas, dependiendo si uno tiene más, si en la parte del currículum hay algo con referente al criterio, ¿no? Al compromiso de la responsabilidad social. O esta segunda columna, si hay algo interno, pero independiente al currículum. O algo externo, ¿no? A lo mejor hay una entidad externa que hace una evaluación. Y así va con cada uno de los criterios. Cada uno de los criterios se divide en estas tres. Entonces, esto es para el indicador 3. El indicador 4 pues sigue hablando de estudiantes y ahora se pide aquí el número de estudiantes egresados por nivel educativo que muestran que tienen estos criterios o que adquirieron estos criterios. Entonces, aquí yo pongo como ejemplo, bueno, algo importante es que estamos tomando como base desde el 2022. Entonces, a partir del 2022, de solamente los egresados, aquí estoy poniendo como ejemplos. Vamos a suponer que en mi programa desde el 2022 se han graduado 30 de maestría y 30 de doctorado. Entonces, de estos 30 de maestría, ¿cuántos de ahí puedo decir que adquirieron esto del compromiso social o de la equidad social o inclusión, excelencia, vanguardia, innovación social, interculturalidad? Entonces así uno va desglosando, a lo mejor ahí pues uno tiene forma de medir eso, ¿no? O a lo mejor uno piensa que todos adquirieron los criterios, ahí pues depende cada quien. Entonces recuerden desde el 2022. Y entonces estos cuatro indicadores habla de los estudiantes. Vayamos a los indicadores que van del 5 al 7. Estos son de la docencia. Entonces, por ejemplo, eh, el indicador 5 de la docencia pide número de miembros de la planta académica en función de los criterios. Entonces, por ejemplo, aquí en mi departamento creo que somos 24. Entonces 24 profesores, de los cuales uno es una mujer, 23 hombres. Aquí uno puede poner otro género.
Y eh, entonces aquí nos piden de inclusión. Si de estos profesores, algunos pertenecen a un programa de inclusión institucional o si no pertenece, ¿sabe? Después también está esto de interculturalidad. Entonces, estos dos criterios. Y entonces ahí, bueno, ahorita como ejemplo, a lo mejor ninguno pertenece a un programa y entonces tengo que poner no pertenecen a un programa, ¿no? Los 24. Entonces así se va llenando. Igual comentarios. Después el indicador 6 habla de las acciones. Dice aquí número de profesores que participan en acciones. Entonces aquí este indicador está como ejemplo en esta pestaña de rasgos y ejemplos. Entonces aquí abajito está indicador 6 y hay ejemplos de las diferentes acciones que tiene que ver con cada uno de los criterios. Entonces ese es el indicador 6. En este caso, pues aquí tengo que poner 24 porque es el total de profesores y entonces de ahí ir viendo cuáles de ellos pues participan en estas acciones. Y el indicador 7 habla de algo pues tal vez muy parecido, pero aquí se refiere a proyectos que participan en proyectos. Entonces ahí hay que diferenciar entre acciones y proyectos, pues eh, puede ser un poco confuso, pero con los ejemplos se puede clarificar. ¿Qué más? Entonces esos son del 5 al 7 y después tenemos del 8 al 12. Del 8 al 12 estos indicadores hablan de, por ejemplo, bueno, hablan de lo de licenciatura que no nos corresponde, pero también hablan del ámbito 4 que es pues los programas de posgrado. Y entonces aquí piden número de personas eh, de la población escolar que está en alguno de estos criterios, muy parecido al indicador anterior de los profesores, pero ahora es de la población. Entonces aquí se refiere a la población actual que tiene el departamento. Entonces, en el caso de maestría, aquí yo voy a poner como ejemplo 20. Voy a suponer que tengo 20 estudiantes de maestría y 20 de doctorado. De ahí, pues, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, otro género. Y entonces, muy parecido al de los profesores, están estos dos criterios, inclusión e interculturalidad. Entonces ahí, pues ver si de esos estudiantes algunos pertenecen a un programa o no pertenecen, dependiendo de estos criterios. Entonces ahí se van llenando los números y se ponen comentarios. Entonces se va llenando, como ven, la parte de arriba y se van generando los porcentajes aquí abajo. Entonces, ese es el indicador 8. Entonces, recuerden, este indicador 8 es de la población actual. Después, el indicador 9 habla de el número de personas por trayectoria escolar. Entonces, aquí, número de personas por trayectoria escolar en función de los criterios de equidad social, inclusión e interculturalidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo, voy a suponer, aquí estamos tomando como línea base del 2020, para que pues haya suficientes cantidades, se pueda contabilizar de manera correcta, porque son los que ya se han graduado. Entonces voy a suponer que de maestría a la fecha, del 2020 a la fecha, tuvimos 100 estudiantes. De ahí, ¿cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son otro género? De ahí, después tenemos este concepto de permanencia. De permanencia, em, pues esto aquí, bueno, aquí tenemos varios puntos. Tenemos el de ingreso, el de permanencia, este que habla de abandono, este que habla de reprobación, este que habla de egreso, perdón, y titulación.
Entonces aquí, por ejemplo, uno puede apoyarse aquí en uno puede apoyarse en la pestaña de definiciones. Aquí recomiendo apoyarse de esta pestaña. Aquí en el indicador 9 habla de más o menos lo que significa esto. Entonces, bueno, de ingreso, pues es cuántos ingresaron en ese periodo. Después, permanencia es el número de estudiantes que, digamos, terminaron los créditos. Después de ahí hay estudiantes que en ese periodo abandonaron. Después hay estudiantes que reprobaron, ¿no? Que salieron del programa, pero que reprobaron, porque reprobaron, no porque abandonaron. Después viene esto de egreso. Dice, porcentaje que concluyeron los requisitos y esto se refiere, por ejemplo, a que hicieron su retribución social o no sé, a lo mejor hay departamentos que piden que publiquen en un congreso. Entonces, además de que terminaron sus créditos, por ejemplo, en permanencia, además de eso, lograron terminar otros requerimientos o otros requisitos. Y ya titulación, pues es justamente los que sí alcanzan a titularse. Entonces, puede ser un poquito confuso, pero esas son las diferencias. Entonces, en este indicador 9 pues hay que ir poniendo más o menos estos números, cuántas mujeres, cuántos hombres de estos 100 cuántos permanecieron, cuántos abandonaron y así. Entonces uno va llenando esa información para que se generen estas gráficas. Bueno, entonces ese es el indicador 9. El indicador 10 es muy similar, pero aquí más bien se refiere al número de programas, no de estudiantes. Em, entonces, en este número de programas, pues igual yo voy a poner aquí uno y uno. Solo tenemos un programa de máster y uno de doctorado. Y pues esto de hecho se parece un tanto a los indicadores que se tienen al principio. Em, bueno, entonces este indicador 10 es muy parecido al indicador uno. O sea, en el indicador uno se pide el número de programas que han incorporado rasgos formativos, mientras que el indicador dice número de programas que cuentan con un diseño curricular que incorpora estos criterios. Entonces es un tanto parecido, pero aquí ya está incorporado. Y el indicador 11 pues es un tanto parecido, aunque aquí se refiere el número de programas que cuentan con unidades de organización curricular. Entonces, esto se refiere cuando un programa tiene etapas y que, como para medir cada uno de los criterios. Entonces, esa es la diferencia. Y el indicador 12 que sigue siendo de digamos, de este ámbito, eh, nos pide el número de estudiantes por nivel educativo que participan en proyectos. Entonces, aquí, en este 12 se pueden ir a la pestaña de ejemplos. Ahí viene donde está, y que habla de los proyectos del indicador 7 también está
este concepto de proyectos en este indicador 12. Y entonces aquí, por ejemplo, esto se refiere a el número de estudiantes actualmente que están inscritos. Y pues esto, fíjense cómo este número de estudiantes pues debe corresponder a lo que puse en el indicador 8, donde también tengo que poner el total de estudiantes. Entonces debe haber esa concordancia entre el indicador 8 y el indicador 12, el número de estudiantes y de ahí cuáles participan en proyectos de cada uno de estos criterios. Y bueno, así se va llenando. Entonces, finalmente, tenemos los criterios que van del 13 al 16, del 13 al 16, que son los que hay que ir llenando, que habla de los programas de investigación y posgrado. Bueno, eso ya se había tocado, pero aquí se pide, bueno, aquí, primero que nada, estos indicadores, el 13 y el 14 están también como ejemplos en la pestaña de ejemplos. Entonces ahí podemos apoyarnos. Entonces, por ejemplo, este indicador 13 se refiere al número de proyectos, el número de proyectos, digamos, en el departamento en cuestión. Entonces, voy a suponer que aquí en mi departamento hay dos proyectos que de alguna manera incorporan o consideran este tipo de criterios. Y a lo mejor aquí, pues al menos puedo decir que, pues en general los proyectos que manejamos, pues hablan de, pues al menos de vanguardia, ¿no? Entonces voy a suponer que aquí al menos voy a poner un 2, eh, pero puede haber otros criterios donde esto venga al caso. Y el indicador 14 habla de número de productos de investigación. Entonces, a diferencia de proyectos, aquí ya son productos. Entonces, les repito, pueden apoyarse del ejemplo que está en la pestaña de ejemplos. Y aquí yo estoy poniendo así como imaginándome que hay un producto de investigación en mi departamento donde hay algunos de estos criterios. Eh, y entonces se va llenando conforme pues lo creamos conveniente. Bueno, basándonos pues en la información que se recaude con el colegio. ¿Qué más? Pues tenemos aquí el indicador 15 que pide el número de integrantes de la planta académica que participan en proyectos de investigación relacionados con los criterios. Entonces, aquí debe haber concordancia, pues yo debo de poner el número de profesores que he puesto anteriormente y de esos, cuántos participan en algún proyecto, ¿no? Que tiene que ver con alguno de estos criterios. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera aquí en vanguardia que de estos 24 no sé, 15 participan en proyectos de vanguardia, pues aquí ya me va a aparecer el porcentaje. ¿No? Así es como se va llenando solito. A lo mejor, pues aquí pongo un cero, no, no sé aquí, porque esos proyectos no tienen que ver con esto. Pero bueno, ya cada quien verá. Y finalmente tenemos el indicador 16 que habla del número de la población escolar. Entonces, igual estudiantes. Fíjense cómo aquí yo estoy poniendo 40 que corresponde a los 20 más 20 que he estado manejando como ejemplo. Entonces, de esa población total, ¿cuántos participan en proyectos de investigación que incorporan estos criterios? Entonces, bueno, así se va llenando, se ponen los comentarios y se van generando todo. Entonces, como les decía al principio, de los últimos indicadores, como lo indica aquí, no es necesario llenarlo, eso se va a llenar ya a nivel institucional. Entonces, bueno, pues esperemos que esto ayude a llenar toda esta información. Buenas tardes.